Muchas gracias, Isabel. Yo también voy a ser muy breve para dejar que después Susana Camarero, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, pueda clausurar esta conferencia. Quiero iniciar la intervención diciendo que todas estas conclusiones que nos ha expuesto Isabel van a formar parte de un reportaje amplio que se va a publicar en el boletín Generosidad del mes de marzo junto con el resto de la conferencia y que igualmente se va a hacer una publicación específica con todas las intervenciones. De todo ello daremos amplia difusión por los cauces habituales tanto de la Fundación CERMI Mujeres como del CERMI. También quería decir que esta primera conferencia sectorial es el primer acto dentro de la semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es una semana que está llena de actividades. Esta, como digo, es la primera, pero me gustaría recordar también otras que están programadas ya. El manifiesto que, como viene siendo habitual todos los años, elaboramos desde la Fundación CERMI Mujeres y el CERMI, que también difundiremos, y la inauguración de una exposición, la exposición No más esterilizaciones forzadas, que no nos corten nuestros derechos, que tendrá lugar en la sede de la Fundación CERMI Mujeres el día 8, el miércoles día 8 a las 5 de la tarde y que aprovecho para invitar a todas las personas que estáis aquí. Muchas de vosotras seguramente habréis recibido ya la invitación, pero aprovecho para recordarlo. Después de este acto inaugural nos vamos a sumar a la marcha que el Movimiento de Mujeres ha organizado en Madrid para esa tarde para conmemorar el Día Internacional. Por otra parte, bueno, esta conferencia se está grabando y también vamos a incluir el enlace por si alguna persona desea verla con detalle o alguien no ha podido asistir, que pueda tenerla y utilizarla en lo que sea preciso. Yo finalizo mi intervención complementando los agradecimientos que la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha hecho en la inauguración. Y quiero, en primer lugar, hacer una mención, recordar a Ángela Rodríguez, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Igualdad del Congreso, que es la persona que ha promovido que esta primera conferencia se pueda realizar aquí en el Congreso y que por razones familiares no ha podido estar con nosotras, y creo que es justo agradecerle todo el apoyo que hemos tenido, tanto de ella como de su equipo. Y quería agradecer también a todo el equipo que ha ayudado a que esta conferencia se haya podido celebrar en las mejores condiciones, y especialmente a Isabel, que es quien ha llevado el peso de la organización, del programa, del contacto con todas las personas que han intervenido como ponentes. Muchas gracias por todo, Isabel. Y sin más, yo creo que no me dejo nada de lo que... Sí, una cosa importante, respondiendo también a la intervención de Pilar Morales, presidenta del CERMI Región de Murcia. Nosotras ya al organizar esta conferencia nos parecía que iba a ser importante. Estamos realmente contentas de esta buena acogida por parte del tejido asociativo, de las instituciones públicas, y por supuesto que va a servir, yo creo que va a servir, y va a ser la primera de una serie que se hará anualmente. El año que viene la queremos organizar en el Senado y queremos que cada año se pueda hacer con el mismo éxito, mucho más que este año. Yo, sin más, le paso ya la palabra a Susana Camarero. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para que ella clausure este evento. Gracias, Susana. Muchísimas gracias, Pilar, querida Isabel. Yo también voy a ser muy breve por las horas ya que son y porque pues, lo importante está dicho, yo creo que a estas alturas. En primer lugar, quiero agradecer a CERMI Mujeres, a Ana Peláez, a Pilar y Isabel y a todas que me hayáis invitado a esta primera conferencia sectorial de mujeres con discapacidad. Primero, porque me permite volver al Congreso, que ha sido mi casa durante 14 años, de la que salí para irme a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. En segundo lugar, porque me permite agradeceros el trabajo a CERMI Mujeres. Hace 3 años, en vuestra constitución, yo estuve ahí como secretaria
Secretaría de Estado, en esos primeros pasos que dabais, estuve en vuestra sede, hablamos de esos problemas, objetivos, prioridades que tenéis las mujeres con discapacidad, y durante estos 3 años el recorrido ha ido de la mano y siempre intentando estar lo más cerca posible. Por eso, hoy, en esta primera conferencia sectorial, me hacía especial ilusión y os agradezco sinceramente de corazón que me hayáis permitido acompañaros en esta clausura. Y, en tercer lugar, porque me permite hablar de dos de mis pasiones profesionales, la discapacidad y la igualdad y la discapacidad, que son dos de los asuntos que más he trabajado, a lo que más he dedicado en mi vida profesional. Primero, como os decía, como portavoz del Congreso, donde tuve la oportunidad de conocer a Ana, a Pilar, a Concha Díaz, que nos acompaña también, y a muchas de las personas que estamos esta mañana aquí. Después, como os decía, como secretaria de Estado y ahora como presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado. Y como conoceros es quereros, como entrar en el mundo de la discapacidad, igual que en el mundo de la igualdad, es que se te meta por la piel, por las venas y que te llegue al corazón. Lo sabéis muy bien, mi compromiso es sincero y duradero. Y como bien sabéis, desde CERMI y desde CERMI Mujeres también, tenéis en mí, como en muchas o en todas las que hoy estamos aquí, una aliada, una cómplice, una amiga de la discapacidad. Y vamos a centrarnos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mujeres con discapacidad? Hablamos de 2 millones de mujeres que tienen unas capacidades diferentes al resto. Hablamos de 2 millones de mujeres que necesitan de toda nuestra atención, nuestro apoyo y también nuestro compromiso. Hablamos de 2 millones de mujeres que tienen una igualdad reconocida en las leyes, en la Constitución, en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero son 2 millones de mujeres que siguen padeciendo, muchas de ellas, discriminación, acoso, maltrato o desigualdad. Y cuando hablamos de la discapacidad, esos 5 millones de personas que tienen en nuestro país discapacidad, es verdad que se ha evolucionado y que se ha avanzado mucho en los últimos años. No hablo en los últimos años, en las últimas legislaturas de este Gobierno. Hablo de los últimos años porque yo creo que en toda la política social y también en la discapacidad se construye la pared poniendo ladrillo a ladrillo, y es fundamental el trabajo que han hecho anteriores gobiernos para que los sucesivos gobiernos puedan ir complementando, mejorando y ampliando los derechos, las herramientas, los instrumentos a disposición de las personas con discapacidad. Pero permitirme que peque un poco de inmodestia, pero que me sienta feliz y orgullosa de los avances que se lograron en la pasada legislatura y en los que, de una forma u otra, pude contribuir como secretaria de Estado junto a mi querido director general, a Nacho Tremiño. Algunos de los avances seguro que se han contado a lo largo de la mañana, tanto por el secretario de Estado como por las directores y los directores generales del Gobierno de España que han comparecido. Seguro que se ha hablado también junto a las comunidades autónomas, y lo hemos oído en el resumen que nos hacía y en las conclusiones que nos hacía Isabel, de cuáles son los retos que quedan pendientes y las prioridades, tanto en las comunidades autónomas como en el Gobierno de Estado de España para los próximos años. Retos y prioridades que, sin duda, tienen que pasar por mejorar la formación y la educación. Es imprescindible el acceso con normalidad de nuestros niños y de nuestras niñas y jóvenes a la educación en los colegios, con todo el apoyo que sea necesario, pero es imprescindible que estén en los centros escolares. Es necesario incrementar las ayudas para la educación superior, para la educación universitaria. Se ha hecho ya algo en los últimos presupuestos a través de la mejora de las becas de la UNED, y espero que un instrumento que nos dotamos gracias al impulso del CERMI, que son las cuentas durmientes, se puedan regular de tal forma que ayuden a un número importante de menores. Y es fundamental la educación y la formación porque es imprescindible para llegar al acceso al mercado laboral, que es sin duda la herramienta, la auténtica herramienta de inclusión social. Y es verdad, y seguro que también se ha comentado, que en los últimos años vamos por el buen camino y que hemos conseguido incrementar las tasas de acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. 1 millón en los últimos años, 250.000 personas con discapacidad solo en el 2015. Es ese el camino que hay que seguir recorriendo, pero sin perder de vista que, a pesar de que las cifras son importantes, son positivas y que hay que seguir por ahí, sin perder de vista que hay muchísima diferencia en el empleo de las personas con discapacidad respecto al empleo de las personas que no tienen discapacidad. Y si hablamos de mujeres, he escuchado la cifra que hace un rato se daban y que ha dado en su intervención Ana Pelae, de 110.000 mujeres solo trabajando, pues todavía las diferencias son mucho mayores. Y accesibilidad, también hay que mejorar la accesibilidad, porque también lo hemos escuchado.
necesitamos todavía andar un largo camino para evitar esas barreras que hacen imposible a las personas con discapacidad vivir con normalidad, con la verdadera igualdad. Y jornadas como las de esta mañana, esta primera convención, que deseo que sean, Pilar, muchas más, por supuesto, jornadas como hoy nos muestran la necesidad del compromiso y de la responsabilidad, que el compromiso y responsabilidad sean de todos, de las administraciones, de las instituciones, de la sociedad civil en su conjunto, que todos tengan la discapacidad, que todos tengamos la discapacidad como una política prioritaria, y especialmente a las mujeres y a las niñas con discapacidad, porque son, sin duda, la parte más vulnerable, las que más necesitan de nuestra atención, nuestro reconocimiento y también de apoyo y de medios. Se han tratado a lo largo de la mañana todos los asuntos concretos que tienen que ver con la igualdad, con las mujeres y las niñas con discapacidad, y lo hemos oído en las conclusiones de Isabel. Por lo tanto, yo, como presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, no os voy a reiterar eso, sino me quería centrar en 3 aspectos concretos. En primer lugar, la importancia que tienen los parlamentos cuando hablamos de discapacidad. En segundo lugar, la importancia de incluir en las políticas de violencia de género la perspectiva de la discapacidad. Y, en tercer lugar, poner en valor el papel de las entidades sociales como CERMI en todo lo que tiene que ver con la discapacidad. En primer lugar, la importancia que tienen la necesidad de que los parlamentos pongan la discapacidad en sus agendas de una forma permanente. Lo decía Ana Peláez en su intervención esta mañana en la inauguración. Es imprescindible, y ella reclamaba, y lo han reclamado a continuación durante la mañana, otros ponentes, es necesario que la discapacidad esté en las agendas siempre. Yo lo tuve muy claro como secretaria de Estado, lo sabéis, que siempre habéis estado ahí, y ahora lo sigo teniendo claro como presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado. Es fundamental que siempre estéis en las agendas, estemos donde estemos. Y debemos felicitarnos porque hasta hace unos años solo esta casa, el Congreso de los Diputados, contaba con una comisión de discapacidad donde se trabajaba, donde se trataban estos asuntos, y en el Senado se veía en la comisión que lleva todas las políticas sociales. Desde esta legislatura ya en el Senado contamos con una comisión permanente de discapacidad en la Cámara Alta, y por lo tanto espero que se convierta el Senado en una Cámara activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Era importante que también esta comisión estuviera de forma permanente abierta en el Senado. Ya lo está, como digo, en las 2 cámaras. Y vamos a trabajar y vamos a ser activos en el Senado, tanto en la Comisión de Discapacidad que acaba de crearse como en la Comisión de Igualdad. Como presidenta tuve la oportunidad hace unas semanas de tener una reunión con CERMI Mujeres, donde trabajamos y vimos la agenda y las prioridades en todo lo que tiene que ver con las políticas de discapacidad dirigidas a mujeres y niños. De ahí la invitación a esta jornada, pero también y la invitación que recibisteis desde la Comisión para la primera comisión que vamos a tener el próximo día 13, el próximo lunes 13, CERMI Mujeres va a venir al Senado a comparecer para contarnos esa aplicación tan importante que habéis puesto en marcha con Vodafone, la aplicación Por Mí, que va dirigida a facilitar, a una herramienta para facilitar la respuesta a las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Y, por lo tanto, ahí, en esa reciprocidad de trabajos entre CERMI Mujeres y la Comisión de Igualdad. Pero también vais a venir a comparecer a la ponencia que, igual que aquí en el Congreso hay una subcomisión que está estudiando la violencia de género para conseguir un pacto de Estado, también en el Senado tenemos una ponencia con el mismo objeto, y CERMI Mujeres va a estar presente en esa ponencia para escuchar cuáles son las propuestas que tenéis que aportarnos de cara a mejorar toda la respuesta ante la violencia de género, porque no podemos conseguir un pacto de violencia de género sin tener en cuenta las recomendaciones de CERMI Mujeres. Y hoy, que la política no atraviesa por su mejor momento, creo que es más importante que nunca que pongamos en valor y que demostremos la utilidad del Parlamento, de las 2 cámaras, del Congreso y del Senado, con iniciativas que de verdad sean útiles a las personas, sobre todo a los más y a las más vulnerables, a los que más nos necesitan, en este caso a las niñas y a las mujeres
con discapacidad. Espero de corazón que con vuestro impulso estemos muy activos en las dos cámaras, en las dos comisiones en cada una de estas cámaras. Y os decía, en segundo lugar, y no me quiero extender, que es necesario incluir siempre la perspectiva de la discapacidad en las políticas de violencia de género. Hacer más visibles a las mujeres víctimas de violencia de género que además tienen una discapacidad, porque hablar de igualdad y hablar de violencia de género es hablar de una doble discriminación, sin duda, por ser mujer y por tener una discapacidad. Sabemos que las mujeres con discapacidad padecen violencia por parte de sus mujeres, y así viene recogida en la macroencuesta y en el análisis que de ella, de la macroencuesta del 2015 que hacéis en vuestros estudios. Sabemos que sufren la misma violencia que sufren el resto de las mujeres por sus parejas, pero que también sufren violencia por su entorno, por sus cuidadores, por los servicios los que tienen que estar. Sabemos que sufren violencia en un porcentaje más alto que las mujeres sin discapacidad. Sabemos que las mujeres con discapacidad tienen los mismos riesgos de sufrir abusos y violencia que el resto de las mujeres, pero que además tienen el riesgo de sufrir otras manifestaciones más ligadas a la discapacidad: violencia física, violencia psicológica, pero también violencia económica, violencia sexual o violencia emocional. Sabemos que muchas víctimas de violencia de género terminan teniendo una discapacidad por culpa de esa violencia. Y, sobre todo, sabemos que no sabemos suficiente, que tenemos, y se ha dicho también a lo largo de la mañana, que tenemos que saber más, que tenemos que conocer más, porque solo conociendo, solo sabiendo podremos poner solución a los problemas. Por eso yo también comparto la necesidad de hacer un estudio específico sobre la realidad de las mujeres con discapacidad que padecen violencia de género, sobre sus riesgos y factores de vulnerabilidad, sobre las secuelas físicas, psicológicas o sociales que puedan padecer, porque, insisto, conociendo podremos mejorar los instrumentos que ya hay puestos en marcha. La legislatura pasada se hizo accesible instrumentos como el 016 o el Atempro a través del S-Visual. Tenemos que saber si está funcionando, cómo mejorarlo, porque seguro que hay mucho que mejorar. Tenemos que ver qué mejorar de la legislación, qué mejorar en general de las políticas necesarias para poner solución a los problemas de las niñas y mujeres que padecen discapacidad. Y tenemos una oportunidad única, y también se ha comentado, lo ha comentado Ángeles Álvarez esta mañana y lo han ido comentando la delegada del Gobierno y algunas otras de las ponentes. Tenemos una oportunidad única en el Pacto de Estado de conseguir un gran acuerdo a través de la subcomisión del Congreso, a través de la ponencia del Senado, un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la violencia de género, que demuestre que los grupos parlamentarios, que los partidos políticos, que las fuerzas políticas estamos dispuestos a unir nuestras fuerzas, que estamos dispuestos a aparcar nuestras diferencias en favor y por encima de los intereses partidistas para conseguir un acuerdo siempre pensando en esas víctimas. Un gran acuerdo que, insisto, un pacto de Estado en el que la discapacidad tiene que estar imprescindiblemente presente. Y en tercer lugar, y para terminar, os decía que quería hablar y poner en valor el papel de la sociedad civil, de las entidades como el CERMI. Yo siempre he dicho que no se puede trabajar por la discapacidad sin las personas con discapacidad y, evidentemente, sin las asociaciones, sin las entidades que la representan, como es el caso de CERMI. Tenemos que escuchar, tenemos que atender las reivindicaciones, tenemos que trabajar de la mano. Yo decía antes que me sentía orgullosa de la parte que pude contribuir en mi calidad de secretaria de Estado la legislatura pasada para las mejoras que se pudieron llevar a cabo. Pero esas mejoras no hubiesen sido posibles, y tengo que reconocerlo, sin el impulso del CERMI y, por supuesto, también de CERMI Mujeres. Es imprescindible la unión de las entidades de la sociedad civil, de las administraciones y de los partidos políticos, porque la unión, y de la unión también se ha hablado, la unión hace la fuerza, y solo juntos podremos hacer frente a todos los retos, a todas las todavía numerosas cuestiones que tenemos planteadas. Y si hay dos ámbitos que, sin duda, los partidos políticos, las fuerzas políticas nos tenemos que poner de acuerdo y en los que nunca debería haber una diferencia, es en igualdad y en discapacidad. En igualdad, la experiencia nos demuestra que hay mucho más que nos une que lo que nos separa, y que durante muchos años la sintonía, el acuerdo y el consenso han reinado en las comisiones parlamentarias, y también en la discapacidad, donde la convergencia y la búsqueda de acuerdos y la suma de esfuerzos ha sido
una realidad. Y termino ya. Ahora sí, quiero terminar como empezaba, felicitando a CERMI Mujeres por vuestro trabajo durante estos 3 años, felicitándoos por esta primera conferencia, que insisto, primera conferencia, que tienen que ser muchos más, felicitando por el congreso que habéis tenido en Ávila estos días y que ha contado como broche con la clausura de Su Majestad la Reina, felicitándoos por hacer posible esa visibilización de las niñas y las mujeres con discapacidad, por poner el foco en sus problemas, por buscar soluciones con todos los que tienen responsabilidades en estas políticas, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y los parlamentos, el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Nuestro compromiso, mi compromiso personal, es seguir trabajando a vuestro lado para transformar la realidad de las niñas y las mujeres con discapacidad para que puedan tener esa vida que merecen y para que entre todos juntos, lograr esa sociedad inclusiva e igualitaria que deseamos. Muchísimas gracias.